Bienvenidos a Mundo Literatura. Hoy vamos a responder una pregunta y esperamos también servir de inspiración. ¿Por qué hay que leer hoy a Juan Rulfo? Estamos en un mundo donde la inmediatez lo gobierna todo y los estímulos nos invaden las 24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de todas las pantallas existentes. Ese es el primer motivo para leer a Juan Rulfo, sin importar los años que distan a la fecha actual. Porque Juan Rulfo es un acto de, llamémoslo, resistencia a lo efímero. Sus textos, como bien estaba diciendo, aunque escritos en el siglo XX, resuenan con una profundidad que tocan las fibras más sensibles de nuestra humanidad. Tenemos un Pedro Páramo o un Llano en Llamas, que no son solo relatos de una época o de un lugar perdido en México o en un México recóndito, sino que son o resultan espejos en los que nos podemos ver reflejados con nuestras heridas, silencios, nostalgias, y sin mencionar que algunas cosas que se escribieron en aquel entonces siguen vigentes, siguen ocurriendo. El relato de Juan Rulfo sobre el sismo, el recurrir a cuestiones de inundaciones, hoy que es algo tan frecuente, el apoyo familiar, las disputas, los altercados. Juan Rulfo nos habla desde el vacío, desde una ausencia, y encontramos entonces en su obra que los personajes parecen vivir en una eterna búsqueda de algo que quizá nunca llega o que nunca encuentran, un eco que hoy se siente más relevante que nunca, porque ¿cuántas personas, y esto te lo pregunto directamente, cuántas personas no conoces que están de brazos cruzados esperando que llegue lo esperado? ¿Cuántos de incluso nosotros mismos estamos atrapados en una rutina diaria? O que incluso nos sentimos como los fantasmas de Comala, vagando una tierra árida, buscando respuestas que el mundo digital no nos puede ofrecer. Como siempre digo en las clases que imparto, en una época donde tenemos cantidad de formas de comunicarnos, es cuando más descomunicados estamos. En una era de sobreconexión, Juan Rulfo y sus textos nos conectan con lo esencial: la soledad, el dolor y el amor. Sus personajes son desoladores, y para bien o para mal, eso les da aún más realidad. Son gente que conocemos, son campesinos, hombres y mujeres, que luchan contra un destino que parece implacable, que se les viene encima, que los aplasta, y todos hemos pasado o pasaremos por eso. En esa constante lucha nos encontramos con nuestras propias batallas. Sí, los paisajes son secos, Juan Rulfo recurre a cuestiones polvorientas, paisajes olvidados. Tal vez no congeniamos con ese escenario, pero lo identificamos, porque sus palabras se sienten frescas, como si hablaran directamente al lector contemporáneo que, a pesar de la modernidad y la tecnología, sigue luchando contra los mismos miedos y vacíos que cada quien tiene. En el mundo actual, donde las redes sociales nos exigen proyectar una imagen de éxito y felicidad, Rulfo nos recuerda que la vida también es ese desierto, que la vida también tiene esa tristeza, tiene esos espacios, tiene esa soledad, y que también cada una de esas cosas es válido. Nos invita a conocernos, a afrontar, a abrazar vulnerabilidades, a aceptar que como sus personajes, a veces nosotros también estamos perdidos y que está bien no tener todas las respuestas e incluso escuchar a otros.
Rulfo, con sus cuentos, se transforma, desde mi punto de vista, en una especie de maestro del silencio, porque obviamente no nos habla de manera directa, es imposible, pero nos habla a través de sus personajes, sus escenarios, sus letras, sus palabras, sus puntuaciones, de una manera muy directa, pero en ese silencio. Sus descripciones son breves, pero si te das cuenta, al leerlo, están cargadas de significado, como si cada una de esas palabras estuviera medida perfectamente. En un tiempo como el que vivimos, donde se premia el exceso, Rulfo nos enseña el poder de la economía, de lo acotado, de lo no exagerado, es decir, de lo simple. Es un recordatorio que a veces lo que no se dice es tan importante como lo que se pronuncia. ¿Se entiende? Lo repito. A veces lo que no se dice es tan importante como lo que se pronuncia. Es decir, ¿cuántas veces en nuestra vida nos sentimos que lo más profundo no puede ser expresado con palabras? Juan Rulfo lo entendía a la perfección y lo plasma a la perfección y nos lo transmite a la perfección. Es por todo esto que es importante leer o nutrirse de Juan Rulfo, lo hayas leído o aún no. Y si estás adentrándote en la lectura, con más razón, sin importar si se escribió hace mucho, dejemos ese tabú atrás, porque leer a Juan Rulfo en esta actualidad que nos toca vivir es un acto de profunda introspección constante. Es sumergirse en una narrativa que no busca distraer, sino despertar. Hoy siempre estamos distraídos, estamos en línea, online, pero Rulfo nos invita justamente a desconectar para conectarnos con nosotros, a través de estas historias que no necesitan de grandes cosas para hacerte pensar e incluso para activarte. Es ahí cuando ocurre tal vez el mayor logro de Juan Rulfo, el que podamos escuchar nuestra propia voz, o bien cuestionar, o cuestionarnos, mejor dicho, y ponernos también en la piel de sus personajes. Y ahí es cuando nos perdemos en esos paisajes, en esos escenarios, y encontramos una quizá identificación que logre abrirnos los ojos. Y sí, si bien leer a Juan Rulfo es leer México, sin importar dónde te encuentres, te aseguro que va a despertar muchísimas cuestiones en tu interior. Espero que haya sido de tu ayuda y que disfrutes la lectura de Juan Rulfo. Espero tu comentario y que te suscribas a Mundo Literatura. Muchas gracias.